En esta presentación se definirá el concepto de momento de inercia, la manera de calcularlo y el teorema de Steiner, o de los ejes paralelos. En las rotaciones, tal como en las traslaciones, existe una inercia y un principio que la rige. El principio de inercia para rotaciones dice que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo, y todo cuerpo en movimiento rotatorio seguirá con ese movimiento, salvo que sobre él actúen torques netos exteriores que le obliguen a modificar esos estados. Todo cuerpo en rotación constante tiende a mantener constante su vector velocidad angular. Si un cuerpo tiene velocidad angular no nula, cuesta mover su eje. Por el contrario, si la velocidad angular es nula, resulta fácil cambiar la dirección del eje. Cuando un objeto rígido gira, existe una energía cinética asociada a su rotación. El cuerpo puede ser descompuesto en un gran número n de pequeñas partículas, cada una de masa m sub n, con rapidez tangencial v sub n, y una distancia r sub n del centro de rotación. Cada partícula tiene asociada una energía cinética k sub n igual a un medio, multiplicado por m sub n, multiplicado por v sub n elevado al cuadrado. La energía cinética k de todo el objeto rígido es la suma de las energías cinéticas de las n partículas que la componen, la cual se expresa en la sumatoria mostrada. Las diversas partículas poseen diferentes velocidades tangenciales, pero como el objeto es rígido, todas las partículas tienen el mismo módulo de velocidad angular omega. Usando la relación v sub n igual a omega multiplicado por r sub n, podemos escribir la energía cinética del objeto a través de la sumatoria mostrada. En la ecuación anterior, los factores 1 medio y omega son iguales para todos los sumandos, así que pueden sacarse de la sumatoria. Finalmente, podemos escribir la energía cinética del objeto rígido como 1 medio, multiplicado por I, multiplicado por omega elevado al cuadrado, donde I es el momento de inercia, o inercia rotacional, del objeto, definido como la sumatoria de los productos de las masas de las partículas por las distancias al cuadrado entre ellas y el eje de giro. El momento de inercia se mide en kilogramos por metro al cuadrado en el sistema MKS, y es una cantidad física escalar. El momento de inercia depende de las masas de las partículas del objeto rígido y la distancia entre las partículas y el eje de giro. En general, un mismo cuerpo tiene diferentes momentos de inercia dependiendo del eje de giro. En un objeto o sistema de masas, mientras más lejos estén las masas de un sistema del centro de giro, mayor es el momento de inercia y más cuesta hacerlo girar. En las figuras de la izquierda, vemos cuerpos donde la masa está concentrada cerca del eje de giro, y que por ello son más fáciles de hacer girar. Por el contrario, en las figuras de la derecha, vemos cuerpos donde la masa está distribuida lejos del eje de giro, y que por ello son más difíciles de hacer girar. El péndulo corto tiene menor inercia rotacional que el péndulo largo, por lo que su frecuencia de oscilación es mayor. Sosteniendo una vara larga, el acróbata de la cuerda floja aumenta su inercia rotacional, proporcionándole mucho tiempo para reajustar su centro de masa. Cuando corremos, doblamos las piernas a fin de reducir su inercia rotacional. Dadas distribuciones de masas semejantes, las patas cortas tienen menor inercia rotacional que las patas largas. Así, los animales de patas cortas pueden correr más rápido que los de patas largas. A iguales masas, el cilindro sólido tiene menor inercia rotacional que el cilindro hueco, por lo que rueda más aprisa. El cuerpo humano puede girar libremente y en forma estable alrededor de tres ejes principales de rotación mutuamente perpendiculares: el eje longitudinal, el eje medio y el eje transversal. La inercia rotacional más pequeña del cuerpo humano es respecto al eje longitudinal, eje vertical que va de la cabeza a los pies, pues la mayor parte de la masa se concentra alrededor de este eje. Así, resulta más fácil rotar alrededor del eje longitudinal que de los otros dos. A continuación daremos una lista de los momentos de inercia de los cuerpos sólidos más conocidos.
Para calcularlos se requiere manejar el cálculo integral. Para una partícula de masa m, a distancia r del eje de giro, el momento de inercia es igual a m por r al cuadrado. Para un aro circular delgado de masa m y radio r, el momento de inercia con respecto a un eje de giro perpendicular al plano del aro que pasa por su centro, es igual a m por r al cuadrado. Para un aro circular delgado de masa m y radio r, el momento de inercia con respecto a un eje de giro que pasa por uno de sus diámetros es igual a 1/2 por m por r al cuadrado. Para un aro circular delgado de masa m y radio r, el momento de inercia con respecto a un eje de giro paralelo al plano del aro y tangencial a este, es igual a 2/3 por m por r al cuadrado. Para un cilindro anular homogéneo de masa m, radio interior r⁻⁴ y radio exterior r⁻², el momento de inercia con respecto a un eje de giro perpendicular al plano del aro que pasa por su centro, es igual a 1/2 por m por la suma de r⁻⁴ al cuadrado y r⁻² al cuadrado. Para un cilindro sólido o disco homogéneo de masa m y radio basal r, el momento de inercia con respecto al eje del cilindro es igual a 1/2 por m por r al cuadrado. Para un cilindro sólido o disco homogéneo de masa m, radio basal r y altura L, el momento de inercia con respecto al diámetro central del cilindro es igual a 1/4 por m por r al cuadrado, más 1/12 por m por l al cuadrado. Para una barra delgada homogénea de masa m y longitud L, el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la barra y que pasa por su centro de masa, es igual a 1/12 por m por l al cuadrado. Para una barra delgada homogénea de masa m y longitud L, el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la barra y que pasa por uno de sus extremos, es igual a 1/3 por m por l al cuadrado. Para una esfera maciza homogénea de masa m y radio r, el momento de inercia con respecto a cualquiera de sus diámetros es igual a 2/5 por m por r al cuadrado. Para una esfera hueca, o cascarón esférico, de masa m y radio r, el momento de inercia con respecto a cualquiera de sus diámetros es igual a 2/3 por m por r al cuadrado. Para una placa rectangular homogénea, de masa m y lados de longitudes a y b, el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la placa y que pasa por su centro de masa, es igual a 1/2 por m por la suma de a al cuadrado y b al cuadrado. Para una placa rectangular homogénea, de masa m y lados de longitudes a y b, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por uno de sus lados de longitud b, es igual a 1/3 por m por a al cuadrado. Un cuerpo tiene infinitos momentos de inercia, pues el número de ejes de giro que podría tener es infinito. Existe una relación simple entre el momento de inercia I sub cm de un cuerpo de masa m alrededor de un eje que pasa por su centro de masa y el momento I sub p alrededor de cualquier otro eje paralelo al original pero desplazado una distancia d. Esta relación es el teorema de los ejes paralelos, o teorema de Steiner. Tomando como referencia la figura, considere dos ejes paralelos al eje Z, uno que pasa por el centro de masa y otro que pasa por el punto P. El orígeno de nuestro sistema está en el centro de masa, es decir las tres coordenadas x sub cm, y sub cm y z sub cm del centro de masa son iguales a 0. Así, el eje de giro del centro de masa pasa por el punto O. Pasa por el punto, el eje paralelo pasa por el punto P, cuyas coordenadas x e y son a y b, respectivamente. La distancia entre este eje y el eje que pasa por centro de masa es d, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de a al cuadrado y b al cuadrado. Considere una partícula de masa m sub n, a distancias x sub n, y sub n y z sub n, del origen O. El momento de inercia I sub cmn de la partícula en torno al centro de masa es igual a m sub n, multiplicado por la suma de x sub n al cuadrado e y sub n al cuadrado. El momento de inercia I sub pn de la partícula en torno al punto P es igual a m sub n multiplicado por la suma de x sub n menos a al cuadrado e y sub n menos b al cuadrado. Sumando los momentos de las n partículas que conforman el cuerpo rígido completo, se pueden obtener los momentos de inercia de este respecto a los diferentes ejes.
El momento total de inercia I sub cm en torno al centro de masa se expresa a través de la sumatoria mostrada. El momento de inercia I sub p en torno al punto P se expresa a través de la sumatoria mostrada. Expandiendo los cuadrados de la última sumatoria mostrada y reagrupando, podemos encontrar 4 términos. Analizando cada uno de los términos podemos encontrar los siguientes resultados. El primer término es igual a I sub cm. El segundo término es igual a 0, pues depende de la coordenada y sub cm, que definimos como 0 al colocar el centro de masa del sistema en el origen. El tercer término también es igual a 0, pues depende de la coordenada x sub cm, que definimos como 0 al colocar el centro de masa del sistema en el origen. El cuarto término es igual al producto de la masa m por la distancia d al cuadrado. Así, según el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje de giro que pase por un punto P cualquiera es igual al momento de inercia del cuerpo respecto a un eje de giro que paralelo al anterior y que pase por su centro de masa, más el producto de la masa del cuerpo m, multiplicado por la distancia de entre ambos ejes al cuadrado. Muchas gracias por su atención.